Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustina Carrasco, yo soy médica clínica y tengo posgrado en cuidados paliativos y en tratamiento del dolor. Ahora vamos a hablar del segundo módulo sobre los cuidados paliativos. En este módulo voy a hacer una breve introducción para recordar qué son los cuidados paliativos. Vamos a hablar de la higiene, de cuidados de la cavidad oral, de las lesiones fétidas y ulceradas, del dolor, de la disnea o falta de aire, constipación, náuseas y vómitos, delirium y alucinaciones. Como hablamos la otra vez, los cuidados paliativos es un modelo de atención integral, multidimensional, ya que abarcamos muchos aspectos de la persona, no solo el aspecto físico, sino también el psíquico, el emocional, el espiritual. Y a la vez se trabaja con un equipo interdisciplinario donde hay muchas disciplinas, como bien dice la palabra. Siempre la idea es trabajar que haya algún médico, enfermera, puede haber psicólogo, kinesiólogo, terapia ocupacional, distintas ramas que puedan ayudar al paciente o a la paciente en ese momento. ¿A qué personas abarca? A personas con enfermedades crónicas, progresivas, avanzadas, sin un tratamiento curativo y potencialmente limitantes para la vida. Pueden ser tanto pediátricos como adultos, pacientes oncológicos como no oncológicos. Y el objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento del paciente, como así también de los familiares y de su entorno. O sea, no nos abarcamos solo en el paciente, sino también en todo su entorno. Pueden ser dados tanto en consultorio, en la internación, como en la internación domiciliaria. Con respecto a la higiene, sabemos que la higiene implica cuidar apropiadamente el cuerpo, mantenerlo limpio, favoreciendo esto una sensación de confort. Obviamente que ayuda tanto a la persona paciente como a su entorno, si hay cierto confort. Ayuda a sentirse bien, a estar limpio, vestido y con buena apariencia. ¿Para qué es importante? Por un lado, por todo esto que hablamos de la parte espiritual, también así se favorece la hidratación de la piel y eso previene infecciones y lesiones. Al estar la piel hidratada favorece la circulación de la sangre y colabora en el bienestar y en la relajación. Darnos un baño, estar limpios, estar perfumados, si a uno le gusta estar perfumado, siempre reconforta. ¿Cómo se puede hacer la higiene? Se puede hacer tanto en la ducha, y en la ducha, obviamente que esto va a implicar, depende el momento del paciente, el estado, la fuerza. Acá es importante respetar lo que el paciente quiere. Si el paciente tiene la capacidad de poder trasladarse y no decirle no, quédate en la cama, vos estás mal, porque ahí lo estamos limitando y eso lo puede angustiar. En la ducha puede ser tanto parado como sentado y si no en la cama. Es importante respetar los momentos del paciente en el cual él se higienizaba, o sea, mantenerle como ese orden del día. Si al paciente le gusta bañarse a la mañana, intentar que el baño sea a la mañana. Si es a la tarde, intentar que sea a la tarde. ¿Cómo se lava? Al paciente se lo lava con agua, con jabón, tanto sea en la ducha o en la cama. Y si es en la cama, va a ser por partes. Y se lo seca bien, intentando no hacer fricción, pero sí secar todas las partes del cuerpo de una forma correcta para que nada quede húmedo, porque la humedad favorece las infecciones. A la misma vez hay ciertas zonas, por ejemplo los pliegues y demás, que se puede secar con un secador de pelo con aire frío, no muy potente, sino leve, y eso también nos aseguramos que no quede húmedo. Es importante no olvidarse de lavar la espalda, porque una vez cuando el paciente está en la cama lo lava como por arriba y atrás no, pero es muy importante dado que en la espalda también se pueden aparecer lesiones. También otra cuestión de la higiene es cortar las uñas. Si el paciente si es varón y tiene barba, bueno, afeitarlo, ¿sí? Cortarle el pelo, no dejarlo con un pelo gigante, porque todo eso influye tanto en el paciente como en las personas que lo ven y lo rodean. Con respecto a los cuidados de la cavidad oral, muchas veces pasa muy inadvertido y es algo muy, muy importante. Es muy importante para el paciente y para prevenir ciertas infecciones y lesiones y a la vez prevenir el dolor. ¿Cuándo es el cuidado de la cavidad oral, o sea, de la boca? Siempre, hasta el último día de vida, ¿sí? En esto depende cómo está el paciente. Si el paciente está reactivo, si él puede maniobrar un cepillo de dientes,
es que se limpie con cepillo de dientes todos los dientes. Puede ser un cepillo como de bebé o de nene para que sea más suave, pero a la vez se tiene que limpiar la cavidad oral. Haciéndose buches, los buches con bicarbonato son muy recomendados. Esto es, en agua tibia ponemos 1 o 2 cucharaditas de bicarbonato y con esto se hace buches para que no queden restos de comida. Mínimo 2 veces por día, a la mañana y a la noche. Si el paciente no tiene fuerza de lavarse los dientes, bueno, se hace la higiene igual con el buche para que se prevenga las infecciones. Y a la vez también el mal olor. Muchas veces empiezan a tener olor feo en la boca, entonces se aíslan, no quieren hablar, no quieren estar con nadie. Entonces todo esto es muy importante, la prevención, porque hablamos de calidad de vida. Si el paciente tiene dentadura postiza, también hay que lavarla todas las noches y se la puede dejar también en remojo la dentadura. Hay que tener cuidado y hay que ir inspeccionándola todos los días, la boca, y si aparecen manchas pueden ser hongos, y para eso se hacen los buches de nistatina. Si la boca llega a estar con muchas lesiones, ahí también se puede dar algún antimicótico como el fluconazol. Lo mismo, si el paciente tiene prótesis y tiene manchas blancas en la boca, o sea, tiene un hongo, ahí la prótesis también se tiene que lavar con la nistatina. Esto es algo muy importante y, como les decía, si el paciente está en sus últimos días, está inconsciente, hay que seguir haciéndolo. Lo va a hacer la persona que lo cuida, sea el cuidador, el familiar, quien sea. Nunca meter el dedo porque puede cerrar la boca y nos puede lastimar, pero sí en alguna cuchara o en algún bajalenguas uno le embebe una gasa con esa preparación, nistatina o bicarbonato, y con eso limpia tanto por arriba de los dientes, por las encías, la lengua. Si hay manchas blancas, uno también las intenta sacar. A la vez es importante también los labios, ponerle manteca de cacao o usar algo con alguna crema con vitamina A. No hay que poner nunca los enjuagues bucales que tengan mentol o que tengan alcohol, porque eso seca más y nos puede lastimar más. ¿Qué es la mucositis? Que es otra lesión, que es la inflamación de la boca, de las encías, de la lengua, y en verdad me habla de que hay una inflamación en todo el tracto gastrointestinal, o sea, en todo el tubo digestivo. Eso se puede ver a veces a la quimio, a veces a la radioterapia. Ahí lo que tenemos que hacer es no dar alimentos irritativos, no dar alimentos calientes, no cítricos que pueden irritar y no sólidos, sino que dar más bien papillas, darle licuados. En general van a preferir más frío. Si la boca también está seca, se puede dar hielo triturado. Y cuando está la mucositis, o por ejemplo después de radioterapia, de todo lo que es en cabeza y cuello, lo que se puede armar es un triple jarabe. Hay distintos, pero es un jarabe que se arma en iguales proporciones, y esto lo que hace es aliviar, calmar el dolor y a la vez ayuda a que el paciente pueda comer. Yo muchas veces lo indico previo a las comidas, por ejemplo 15 minutos antes de las comidas, para que puedan comer. Y a veces también después de las comidas, porque le queda como esta lesión o esta sensación de dolor después de comer. Por lo cual es muy importante que la cavidad oral se vea todos los días y se higienice todos los días. Con respecto a las lesiones, tenemos úlceras, escaras y después las lesiones fétidas por el propio tumor. Las úlceras son una causa importante de sufrimiento e incomodidad para las personas, generan dolor, generan mucha molestia, son erosiones que pueden ser bien superficiales, o sea, en la epidermis, en la primera capa de la piel, o cada vez más profundas hasta que lleguen a hueso. Acá es muy importante prevenirlas, vuelvo a lo mismo, y si no, tratarlas de la forma más tempranamente, no que se llegue al hueso, que eso ya es mucho más difícil de poder sanarse. ¿Cómo se hace la prevención? Es, por un lado, hidratar la piel con cremas, como decía previamente, también con líquido, ¿no? La hidratación nuestra hidrata nuestra piel. A veces masajes alrededor de la lesión, porque eso favorece la circulación de la sangre y favorece la cicatrización. Y también el rotar. Es esencial que el paciente rote. Si puede levantarse de la cama, que se levante de la cama. Y si no se puede levantar de la cama, bueno, que esté un rato de un lado, un rato del otro. Yo lo que les digo es que por lo menos a la mañana, a la tarde y a la tardecita, porque bueno, uno cuando duerme, que estén media hora de un lado, media hora del otro, como que así la espalda se va aireando, porque en general uno de los lugares principales de las úlceras es en la región, como por arriba de la cola, por decirlo de una manera.
Entonces, ir girando para un lado, ir girando para el otro. Y que no siempre estén del mismo lado, porque eso también puede lastimar acá en lo que es la cadera. Cambiar los pañales, si el paciente usa pañales, también cambiar el pañales con frecuencia para que no irrite la piel, ¿sí? Las escaras son costras negruzcas, pardas, que con frecuencia cubren los tejidos que están como isquémicos, o sea, muertos por abajo, y abajo puede haber no infección. En eso es importante intentar sacar esa escara, ¿sí? Y ver lo que hay abajo y tratarla correspondientemente. ¿Qué son las lesiones fétidas? Son lesiones por infiltración del tumor, por un tumor de la piel o por un tumor de la piel propiamente dicho. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, o hay un tumor de la piel, como un melanoma, que me genera toda una lesión fétida, o sea, como si fuese tejido muerto. A veces puede tener secreción, o sea, que salga pus, a veces puede salir sangre. También puede ser, por ejemplo, un cáncer de mama con un estadio muy avanzado y que no haya hecho tratamiento, que la misma lesión de la mama salga a la piel. O muchas veces vemos los tumores de cabeza y cuello, donde vemos lesiones avanzadas. No sé, también que es muy difícil de ver, pero a veces la tuberculosis ganglionar en un estado muy avanzado y que nunca se trató, puede generar también esto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo mismo, el paciente o la paciente se aísla cada vez más por el mal olor, por la vergüenza, entonces tenemos que ayudar a que estén mejor. ¿Cómo ayudamos? A veces la radioterapia es parte del tratamiento. Por otro lado, enseñarles a higienizar. Si hay dolor, se puede armar un gel de morfina donde uno lo pone 15 minutos antes, después higieniza y entonces el paciente o la paciente tiene como una anestesia en el momento. Otra cosa es hacer un gel de metronidazol. Acá en Concordia, yo estoy en Concordia, en el hospital lo arman y en una sola farmacia, y si no, les enseñamos cómo armarlo al familiar, ¿sí? Que es con un antibiótico, se hace un gel y se pasa en la lesión. Eso lo que hace es disminuir, no es que va a curarla, pero sí disminuye el olor y muchas veces disminuye la secreción. Y también, como les van a explicar después, está lo que es el carbón activado, que muchas veces se pone en el ambiente o, por ejemplo, en tumores de la vulva o ginecológicos donde tienen mucho sangrado vaginal, se hacen unos apósitos para disminuir el olor. Bueno, otro tema es el dolor, que después hay un video solo del dolor, así que directamente voy a decir algunas pequeñas cosas. El dolor es una sensación, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, en el cual el paciente es el único que puede expresar lo que le está pasando. Tiene múltiples causas, donde pueden ser unas causas físicas y o psicológicas, emocionales, espirituales. Muchas veces no hay un solo componente del dolor, entonces por eso es importante abarcar todos estos aspectos del dolor. Esto se va a ir viendo con los interrogatorios, hay escalas para ver cómo es el dolor, hay muchísimos fármacos para el dolor y en esto es importante, en el cual uno no tiene que quedarse con que, bueno, me tengo que aguantar el dolor porque es lo que me tocó, o bueno, esto es así, o como tengo un tumor entonces voy a tener dolor. No, hay mucha medicación para el dolor y la idea es ir encontrando la medicación que el paciente necesita. A veces necesita una medicación, a veces necesita varias, por todos estos aspectos que dije previamente, y también porque el dolor puede ser de diferentes características y entonces ahí uno va abarcando distintos medicamentos. Están, a grandes rasgos, están los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el diclofenac, los que más conocemos, y después están los opioides, que son derivados de la morfina, que tenemos débiles y fuertes. Los débiles van a ser el tramadol y la codeína, y los fuertes son la morfina, la metadona, la hidroximorfina, el fentanilo y demás. Es importante destacar de que no es que una vez que uno empieza con un analgésico, después que eso que hay, que es muy común escucharlo, sino que la idea es, siempre va a haber algo. O sea, los opioides fuertes no tienen techo, quiere decir que no hay una dosis máxima, y si en algún momento el paciente presenta intoxicación o genera tolerancia, que eso se da más que nada en pacientes de dolor crónico, donde están muchísimos años con el mismo analgésico, ahí se cambia. Y entonces es como que el cuerpo se limpia, por decirlo de una manera. Después vamos a hablar de la disnea. La disnea es la sensación de falta de aire.
Una cuestión es lo que vieron el saturómetro, que es el cuadradito que uno pone en el dedo y ahí ve cuánto oxígeno está entrando en la sangre, eso es el saturómetro, y otra cosa es la falta de aire, esa sensación. Yo puedo tener un cáncer de pulmón con todos los pulmones tomados, saturar muy bajo, pero que el paciente no refiera sensación de falta de aire. O puedo tener una pequeña lesión y por múltiples causas, por angustia, como por fobias y demás, puedo tener una sensación de falta de aire. Por eso muchas veces en cuidados paliativos nos limitamos más a lo que el paciente dice y no tanto a la oximetría, ¿sí? De esta disnea hay causas reversibles y hay causas que no son reversibles. Siempre cuando un paciente presenta un síntoma es ver qué causas son reversibles y en base a eso tratarlas y a la vez tratar el síntoma para que no esté sufriendo el paciente. Como les dije, hay un componente emocional también, es muy importante ver qué otros factores pueden influir. A mí me pasó con un paciente que tenía un cáncer de próstata, no tenía nada a nivel respiratorio, pero cuando empezó a tener mucho dolor, tenía múltiples metástasis costales, o sea, en las costillas, y él se sentía que eso le iba a hacer que le faltara el aire. Hablando con el paciente, me cuenta que él estuvo en la época militar, que fue secuestrado, que le ponían bolsas en la cabeza, entonces que eso le generaba mucha angustia, mucha ansiedad y demás. Por lo cual acá era abarcar el síntoma, intentar trabajar todo eso que le pasó, que en un momento tan particular de la enfermedad es muy difícil, pero a la vez saber que el tratamiento iba a ir acompañado de un ansiolítico para bajar todo esto que al paciente le venía de su propio pasado, ¿no? La falta de aire o la disnea puede aparecer estando en reposo, ante ciertos movimientos o mismo al hablar. ¿Cuál es el tratamiento? Acá es importante que nosotros transmitamos paz al paciente, no le digamos, ay, espera que te saturo, bueno, entonces vamos a hacer esto, lo otro. No, sino decirle, quédate tranquilo, ya lo vamos a buscar, qué es lo que te está pasando. Siempre hacer esas preguntas, abrir ventanas, poner un ventilador en la cara puede ayudarlo. Hay veces que indicamos oxigenoterapia porque al paciente le mejora en esa sensación de falta de aire. Buscar técnicas de relajación, ver que el paciente respire hondo, y eso también lo ayuda a bajar ese estado de ansiedad. De hecho, se sabe que mindfulness, la meditación, sirven mucho en los cuidados paliativos. Cuando hay falta de aire, muchas veces el paciente respira por la boca y eso genera boca seca y a la vez puede generar molestias, por lo cual ahí se le puede dar, como dijimos, la manteca de cacao, también se le puede dar hielo triturado o granizado para que no sienta esa sequedad en la boca. Y después, farmacológicamente, está por un lado, como les dije, los ansiolíticos, y hay un componente muy emocional. Después están los opioides como la morfina o la codeína, opioide fuerte y opioide débil, para tratar esa sensación de falta de aire. Y si el paciente tiene secreciones, acá hay que ver, por un lado, el momento del paciente. Si él puede toser y largar esas secreciones, es una cosa, y si él tose y no larga o no puede toser, es otra. En un caso donde tose y larga las secreciones, podemos generar nebulizador, algún mucolítico para ayudar a alargar los mucos. Y en el caso en el cual el paciente no tenga esa fuerza, si yo hago eso, le genero más ahogo. Entonces ahí uso medicación como la iosina para bajar las secreciones. Diferentes en un paciente traqueostomizado, que es un tubo que va acá, en el cual nosotros sí tenemos que hacer que las secreciones sean más fluidas para que no tape el tubo. Con respecto a la constipación, es la evacuación poco habitual de heces o con dificultad o escasa cantidad. Y a la vez acá es importante que el paciente vaya con frecuencia diaria o día por medio, que sea blanda, no que sea algo duro y que le cueste muchísimo, ¿sí? Y que puede ser abundante. También depende de la patología, uno pide más veces o menos veces, a la vez si usa o no opioides, también en eso varía. Acá es muy importante prevenirla, porque cuando hay constipación se genera pérdida de apetito, se puede generar náuseas, vómitos, puede haber un bolo fecal que es como una pelota en el intestino y eso puede llevar a largo plazo a una obstrucción intestinal. A la vez el paciente se siente más hinchado, empieza a comer poco, dice no, bueno, yo ya no quiero comer más. Entonces es muy importante prevenir la constipación.
¿Cuáles son las causas? Pueden ser muchas, pero un concepto erróneo muy habitual es no, pero el paciente come poco, entonces va a ir poco. No, el paciente come poco, ¿no? Tiene toxinas y las tiene que eliminar. Obviamente un paciente en fin de vida, en sus últimos días, uno no está esperando que vaya todos los días, pero aunque el paciente coma poco, en general tiene que ir para evitar todo esto. A veces también la postración o el poco movimiento hace que el intestino trabaje menos, por lo cual hace a la vez que el paciente sea más constipado. La deshidratación también, el beber poco líquido también, el uso de opioides también genera constipación, por eso se recomienda siempre que cuando se empieza con un opioide se indique el laxante. También pueden ser tumores propiamente dichos en la parte abdominal o en el intestinal o metástasis abdominales que generen constipación. Y algo que pasa muy frecuentemente es que se da un laxante y bueno, este laxante no sirve y se suspende. Eso no está bien, uno lo que tiene, salvo que sea indicación médica, ¿no? Pero uno lo que tiene que hacer es, si un laxante no sirve, aumentar la dosis hasta su dosis máxima y si no, agregar otro laxante que funcione diferente. Hay muchos tipos de laxantes que son los que nos ayudan a ir de cuerpo y que tienen distintos mecanismos. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Hidratar al paciente, que coma comida con fibras en la medida que pueda, estos laxantes de diferentes mecanismos y también bajar el dolor. Si el paciente cuando va de cuerpo tiene dolor, entonces inconscientemente no va a querer ir de cuerpo. Y la privacidad. A veces que dicen que no pueden porque no pueden ir en la chata, porque están en un cuarto con todos, entonces en eso sí es importante mantener la privacidad. Con respecto a las náuseas y los vómitos, las náuseas es la sensación de querer vomitar, o sea, de querer largar algo, pero que no se concreta. Y el vómito es la expulsión, que puede ser de moco, de alimento y demás. Acá es muy importante ver cuáles son las causas, como decimos, ver si hay causas reversibles o no. A veces puede ser por la quimioterapia, puede dar náuseas y puede dar vómitos, a veces la comida, a veces el dolor, a veces tumores abdominales. Entonces, ver si esa causa puede revertirse o no y en base a eso también hacer como una planificación. Dar alimentos más bien blandos o líquidos, ¿sí? No tanto sólidos, capaz que pequeñas porciones varias veces en el día y no todo junto como podía comer antes. Prevenir darle algún remedio previo a las comidas, ¿sí? Para evitar esta sensación, que puede ser, por ejemplo, Reliberan, domperidona, ondansetron, que tiene mucho el ondansetron, influye mucho cuando la causa es por la quimioterapia. A veces la iosina también, que es la buscapina simple, el apidol, o sea, hay muchos medicamentos. En esto también, más allá de los medicamentos, como les decía, que el paciente esté bien sentado, que no coma acostado, que coma porciones chicas, que coma en un ambiente tranquilo, que hay que tener cuidado de que la cocina no esté cerca del cuarto, entonces haya muchos olores y eso también puede generar muchas náuseas en el paciente, sino que cuando se cocina se intente que sea lejos y si no se puede que se cierre una puerta. Ver si los perfumes, los olores no les dan náuseas, intentar evitar todo eso. El cuidado de la boca, volvemos a lo mismo, una boca seca, una boca con hongos, genera náuseas, como dije antes, genera dolor y muchas otras cuestiones también. Todo eso ayudar y el paciente esto, que intente estar lo más sentado para comer, no que coma acostado. Y si el paciente empezara a vomitar, ahí lo tenemos que, obviamente, suspender la comida y ponerlo de costado para que pueda vomitar y no se aspire. Y a la vez después limpiarle siempre la boca. Y ahora entramos en el último tema, espero que no se hayan agotado, que es el delirium. El delirium es el cambio repentino del estado de conciencia. Puede empezar de a poco y no darnos cuenta, mismo hasta los profesionales de la salud, a veces nos cuesta darnos cuenta cuando recién empieza. Es muy común que primero empiece como el paciente más irritativo o le cuesta dormir de noche y duerme mucho de día. Esos son pequeños llamados de atención que pueden generar el delirium. No siempre pasa que es todo el día, sino hay momentos que está perfecto y otros momentos que empieza a hablar incoherencias o se excita mucho.
hay un desorden, es algo a nivel cerebral, neurológico, de la pérdida de la capacidad de atención, como les dije, del sueño vigilia. Y el delirium puede nacer hiperactivo o hipoactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Hiperactivo es cuando el paciente está muy excitado, puede decir cosas que no las piensa y a veces el cuidador o la familia se siente mal por lo que está diciendo, habla incoherencias, puede gritar, esto de que a la noche no duerme y de día duerme. En cambio, el hipoactivo es un paciente que está apagado, que está retraído, que está como aislado. En eso cambian bastante. El hipoactivo, más allá de que en ambos, es importante ver la causa, y hay causas, como les vengo diciendo, que se pueden revertir y otras que no. El hipoactivo no tiene un tratamiento y el hiperactivo sí, porque ya puede lastimarse él o puede lastimar a otras personas. Como les dije antes, hay que descartar las causas, ver ahí si el paciente no está deshidratado, si no hay intoxicación con medicamentos, si no hay constipación, porque si el paciente o tiene un problema en el hígado, por ejemplo, una cirrosis, o con un tumor que está con opioides y se constipa o hay un bolo fecal, puede generar un delirium. Un globo vesical, cuando el paciente no orina por muchas horas, también puede generar un delirium. Ciertos fármacos, hay que hacer un análisis de sangre porque hay ciertos parámetros del laboratorio que pueden generar un delirium y también alguna infección. Una vez que uno descarta todo esto, también otra cosa es que me puede hablar de gravedad y que se están acercando los últimos momentos de esa persona. Últimos momentos pueden ser desde horas, días o algunas pocas semanas, ¿sí? Es como un factor de mal pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Y dentro del delirium están lo que son las alucinaciones, que es que los pacientes ven, escuchan o sienten cosas. Y no es que están quedando locos, sino que esto puede ser o por el propio delirium, a veces por los fármacos también, donde ahí te dice, uy, mira, ya hay una araña y no hay nada, o hay un pompón y no hay, o vos me hablaste y no había nadie en el cuarto, o siente que lo tocan. Para eso también hay que ver causas que se puedan revertir y si no, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del delirium? En el primer momento, intentar ambientar el lugar lo más cómodo para el paciente posible. Que haya una persona que le transmita paz, que se respete muy bien lo que es el día y la noche, el día con luces, tampoco un boliche, pero digo que sea algo tranquilo, pero que haya luces, que haya alguna música tranquila o la tele prendida. Y a la noche que se apague todo. Si al paciente le da miedo, se le puede dejar alguna pequeña luz. Transmitirle a nosotros paz, como le dije, no estar todo el tiempo tocándole, ya vas a estar, porque a nadie le gusta que le estén todo el tiempo tocando, entonces sí dar cariño, pero no como algo intenso. Si el paciente usa anteojos, que los siga usando para que no se aísle demasiado y pierda la visual, lo mismo con los audífonos. Y están los fármacos, que son los neurolépticos, que hay varios, como el haloperidol, la levomepromacina, que se empiezan a dar también para el delirium. Y si no cede y el delirium es mayor, bueno, ahí se empezaría con midazolam y con una sedación. Como hablamos en el módulo anterior, cuáles son los criterios de sedación. Así que bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido y que no se hayan aburrido, por sobre todo.